en el tema Dios pide fidelidad de su iglesia. Dios pide fidelidad de su iglesia. Siempre es necesario que hagamos siempre las conexiones de los estudios pasados. En este caso, luego de hacer ver el Señor a la iglesia de Éfeso su frivolidad, le hace ver y le exhorta a que retorne al primer amor. Esto pues ya lo hemos estudiado y el Señor, dentro de esa exhortación a la iglesia, le ha hecho ver que eso se logra pues recordándose de cómo antes había estado y cómo ahora está. Pero ahora, a continuación, hay una segunda carta. Y esta segunda carta es dirigida, como ya leíamos acá, a la iglesia de Esmirna. En este caso, la iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida desde finales del siglo I hasta inicios del siglo IV. Este es el periodo de esta iglesia. Diríamos que es un periodo de cerca de más de 300 años. Y esto es importante irlo viendo porque acuérdese que ya hemos dicho que estas 7 iglesias son la representatividad de la iglesia de Cristo en términos generales. Solo que en estos capítulos donde aparecen estas 7 iglesias, pues lo que va haciendo el Espíritu Santo es como marcando los periodos, marcando los tiempos. Decíamos que el tiempo de la iglesia de Éfeso, diríamos así en términos generales, se ubicaría en el primer siglo. Acuérdense que la iglesia empezó luego de que Cristo fue levantado, empezó en Jerusalén y se fue extendiendo hasta finales del siglo I y al principio del segundo siglo. Ese fue el tiempo de la iglesia de Éfeso. Usted me dirá, bueno, la iglesia de Éfeso entonces está bien determinada. Acuérdese que se está refiriendo a la iglesia del Señor, ¿verdad? Tomando como punto de partida a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Éfeso. Pero ahora, luego que ha hablado con ellos y que les ha dado las coordenadas a seguir, ahora la iglesia que sigue, a quien se les escribe la segunda carta, es dirigida, como decíamos, a la iglesia de Esmirna, la cual pues ya decíamos que esta iglesia fue perseguida por Roma, por todos los emperadores de Roma y de hecho también por los judíos, ¿verdad? Esto fue, lo vuelvo a repetir, a finales del siglo I a principios del siglo IV. Por ejemplo, estaríamos hablando de 300 y más años. En esta persecución ya habíamos enseñado, esto le sirve a usted diríamos, para historia, el marco histórico, porque un creyente debe de tener historia, porque eso es más consistente.
Por ejemplo, en esta persecución de esta iglesia, decíamos que fue martirizado Policarpo. Policarpo era un ministro, era el pastor que probablemente había dejado Pedro, un discípulo de Juan. Policarpo se considera uno de los padres de la iglesia. Acuérdense que cuando se menciona dentro de la historia, los padres de la iglesia, se está refiriendo a los sucesores que iban quedando luego de que iban muriendo los apóstoles. Y en este caso Policarpo era uno de ellos. Fue martirizado, y esto lo corrobora también, decíamos, Irineo. Irineo en este caso era ya un discípulo de Policarpo. Es decir, van las sucesiones, ¿verdad? Irineo habló con respecto a el siervo Policarpo que había muerto, y de alguna manera escribió la manera como fue llevado al martirio. Cuando le preguntaron cuando le dijeron que se retractara, él dijo que no. Él dijo que Dios o el Señor le había bendecido, lo había sostenido por 86 años y él no podía ser ingrato el negarlo. Y estuvimos explicando que negar la fe no era solo decir, bueno, yo ya dejo de ser cristiano, sino que negar la fe era maldecir al Señor. No era una cosa sencilla, y eso era repugnante, por supuesto, para un verdadero siervo. Preferían mejor la muerte y no hablar barbaridades contra el amado. En este caso, en este contexto de sufrimiento, el Señor consuela el periodo de este tiempo de esta iglesia, ¿verdad? Esa es la razón por la cual aparece ya en el versículo número 9, donde le dice el Señor a esta iglesia de Esmirna, le dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica. Y sucesivamente esto, diríamos, era como un espaldarazo, como un aliciente a la iglesia sufriente, que en este caso es el periodo de la iglesia de Esmirna. Este consuelo realmente fue una gran bendición en este largo periodo. Imagínense que estaríamos hablando de 300 años, para hablar de números redondos. Pero el Señor se presenta, por ejemplo, y le dice, yo soy el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y ahora vive. Consuelo. Es decir, que cuando la iglesia está en su peor aflicción, aparece el consuelo, aparece la voz del Señor por quien ellos sufren. Y le dice, yo, iglesia, lo diríamos de esta manera, yo soy el primero para que de esa manera el creyente o la iglesia sepa que no está sufriendo en vano, que no está siguiendo algo que no existe, sino que se le presenta como el primero y como el que estuvo muerto pero que vive, dicho de otra manera, eso ya me pasó a mí. Así que ustedes deben de saber que yo fui muerto por anunciar, diríamos, el mensaje de gracia, pero estoy vivo. Y eso es una de las, diríamos, de
de las motivaciones para la iglesia. En este caso, en el verso 10, habla de el sufrimiento por la fe. En este versículo dice que él o ellos son aparentemente ante los hombres pobres. Eso es lo que dice el verso 10, ¿verdad? Aparece que eres tú pobre, pero eres rico. En el sentido de la riqueza de la iglesia, en este caso es, hermanos, la vida espiritual. La vida espiritual es la riqueza más grande. O sea, lo que nosotros tenemos como vida espiritual de parte del Señor, eso a nosotros nos hace, bueno, no podrían haber comparaciones como poder medirnos en cuanto a riqueza. Y eso es así porque siempre se ha tenido la idea de que el cristianismo pues es algo de segunda data. El cristianismo no es aquello que pertenece a lo más elevado de la sociedad. El cristianismo es diríamos, un movimiento de gente pobre en términos generales, de gente de poco conocimiento, de gente frustrada y que busca de alguna manera los asuntos espirituales porque no hay otra manera como puede salir adelante. Es decir, hay ese concepto de que los creyentes pues son gente de segunda data, como decíamos. Sin embargo, delante de lo que es el Señor dice en este versículo que le dice, tú eres rica, tú eres rica. Y eso es en la base de la vida espiritual. Por ejemplo, los hombres que han pasado por las diversas dificultades de lo que es el caminar en Dios, muchos de ellos, y por qué no decirlo, millones de creyentes han tenido que perder la vida, han sido martirizados por su fe. Y al ver esto, el mundo se compadece y dice, pobres gentes muriendo por algo que no les consta, por algo que no tiene ningún provecho. Y en ocasiones nos ven como fanáticos que no tenemos ningún futuro. Pero la riqueza que acá se puede ir viendo es que, hermanos, cuando el creyente, diríamos, o los creyentes en todo el recorrido de la iglesia hasta esta fecha, porque es más, hasta este momento hay persecución. Acá tenemos la bendición que no nos han perseguido, pero puede ser que en su momento se dé, ¿verdad? Pero no quiere decir que si vamos a cualquier otra parte del mundo tiene la iglesia esta libertad. No. O sea que la iglesia está siendo perseguida en este mismo momento en diferentes partes, ¿verdad? En África, en los países musulmanes, en los países estrictamente católicos. Por ejemplo, aquí nomás en México, en esa parte de frontera con Guatemala, hay historia para qué tanto como los católicos han matado a los creyentes, los han despojado de sus tierras, a tal grado que, no sé, han salido, diríamos, publicaciones como ellos están a la orilla de la carretera que va al distrito. Ahí se ven los montones de
de Champa, donde los creyentes han salido de las montañas huyendo, han dejado todo. Y eso da la idea de que pobres, diablos diría el mundo, pero el Señor dice a la iglesia acá, tú eres pobre, diríamos, está diciendo, parece pobre, pero tú eres rica. Y esa riqueza se puede ver en que la Biblia dice que el que pierda su vida, en este caso por su fe, la ganará, ¿verdad? Pero el que salve su vida, la perderá. Veamos cuál es lo mejor. Por ejemplo, el mundo, ellos ubican su vida y dedican su vida a las cosas del mundo, diría, y entiéndase mundo, a lo secular, a toda la jerga, diríamos, de la vida cotidiana, sin importar, sin detenerse en los aspectos puramente de Dios. Entonces la gente pierde su vida. Por ejemplo, empleados, allí hasta que ya están ancianos o antes de eso ya salen jubilados y perdieron la vida en esa empresa, perdieron la vida los millonarios buscando dinero, lograron y por último se tuvieron que morir y ellos en ese sentido la perdieron. ¿Por qué la perdieron? Porque el que se enfocó en las cosas de este mundo y perdió la vida en las cosas de este mundo, es decir, ese ya no tiene nada que ver con los aspectos celestiales, porque este fue su cielo, este fue su Dios, pues en ese caso, pues ahí tuvieron pérdida. Sin embargo, el creyente que con luchas, con batallas, con persecuciones, que es más, han perdido todo y hasta su vida, la Biblia dice que el que la perdió, la ganará. O sea que esto es, como decíamos, entendible cuando el Señor le dice, tú eres rica, aunque en la persecución que tienes se puede notar tu pobreza, pero en el fondo hay riqueza. Y eso es así, hermanos, porque, por ejemplo, en este caso no hay por qué dudar. Un creyente no tiene por qué dudar de esta verdad, porque ninguno de aquellos que han pasado el proceso de la vida cristiana y han muerto en su fe, tenemos nosotros ya, diríamos, comprobado a través de la palabra que están vivos, que están en la patria celestial. Por poner un ejemplo, el caso de Moisés. Moisés perdió la vida en las cosas de Dios, ¿verdad? En el desierto no tuvo como ese inicio como fue en Egipto, donde disfrutó, donde, ¿verdad?, supuestamente estaba gozando la vida, pero en su fe decidió buscar lo de Dios y en lo de Dios perdió la vida. Pero nosotros vemos allá como un pequeño, como una pequeña muestra cuando el Señor fue con sus discípulos a un monte que le llaman el monte de la transfiguración. Ahí nosotros vemos que el Señor le dio una muestrecita a sus discípulos. Apareció Elías, que probablemente alguien pudo haber dicho que pobre hombre, ¿verdad? Pobre fanático, murió o perdió su tiempo, su vida, por seguir algo que no era una realidad. Y Moisés también, pero ahí el Señor les mostró en el monte de la transfiguración tanto a Elías como a Moisés. O sea que es ganancia. Por eso es que dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que esta es la mejor bendición de acabarse la vida.
acabársela, diríamos, si esa es la palabra, el término, en servirle a Dios, o si nos toca acabar la vida a través de que seamos perseguidos y muramos por nuestra fe, ¿verdad? Vamos a ver esta, hermanos, terrible persecución, dice acá, que va a ser, dice, por 10 días, dice el versículo acá. No temas, dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Cuando está hablando de 10 días, uno pudiera asociar estos 10 días literales. Pero los 10 días no se pueden tomar de esa manera literal, porque estamos hablando al principio de lo que es el periodo de la iglesia de Esmirna, que oscila dentro de unos más de 300 años de persecución, de 300 años donde los césares y los judíos se empeñaron en borrar de la tierra lo que era el nombre del Señor, porque siempre debemos de saber que el enemigo, el diablo, es el que siempre estará en todo el esfuerzo para bloquear lo que es el mensaje, el anuncio, el que los creyentes anunciemos las buenas nuevas. Las razones hay muchas. Usted sabe que cuando ya uno viene a Cristo, si es bolo, ya el cantinero perdió ese cliente. Si es mujerero, ya uno se recoge. Y todo eso pues es pérdida para el diablo. El diablo quiere gente, hermanos, que sigan su guión, que sigan sus motivaciones. Pero cuando venimos nosotros y entramos, diríamos, en el orden de lo que es la vida correcta, pues ya no le interesa. Y esa puede ser una de las razones por las cuales el enemigo siempre va a perseguir a la iglesia. Por ejemplo, decíamos, ya se ha dicho que la iglesia en todos estos 2000 años que han pasado, hermanos, se ha teñido la tierra de la sangre de los hombres de Dios. Si usted lee un poquito de historia, se va a dar cuenta por dónde ha pasado la iglesia. Por ejemplo, cuando dice aquí por 10 días, 10 días de alguna manera está hablando de un término de plenitud, ¿verdad? No literalmente de 10 días, un término de plenitud. En el sentido, se dice por ahí que puede asociarse con los 10 mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero también se puede asociar los 10 días, 10 persecuciones que pudieran ser desde Nerón hasta Constantino, que es lo que oscila entre los 300 años. Es decir, pudiera asociarse a 10 persecuciones desde Nerón. Acuérdense que Nerón, él estuvo al frente de lo que era el Imperio Romano en los años 70. Es decir, en ese tiempo el que gobernaba era Nerón, y probablemente ese es el que asesinó y ejecutó a Pablo, ¿verdad? Pero lo tremendo de esto es, hermanos, que por mucho que hizo el diablo usando a los emperadores, usando a los mismos judíos, porque aquí dice, ¿verdad?, que los judíos dice que se llaman cristianos, dice, pero son sinagoga de Satanás, dice. Es decir, los judíos no querían que se propagara lo que es el mensaje de Cristo.
Ya eso pues es muy conocido de nosotros. Pero en este caso, Satanás, con todo su poder, que no vamos a decir que no tiene poder, Satanás no pudo ni ha podido hasta esta fecha, hermanos, llevar a la quiebra a la iglesia. Se dice que cuando un mártir moría, nacían 10. Ha sido una guerra terrible de Satanás contra la iglesia, pero la iglesia siempre se ha levantado en todos los tiempos. La iglesia ha tenido, hermanos, valles, ha tenido apocamiento en su relación con Dios, pero siempre la iglesia se ha levantado. Siempre la iglesia se ha levantado. ¿Por qué se ha levantado la iglesia? Porque la iglesia no camina sola. La iglesia siempre ha ido acompañada del que tiene el poder. Eso es lo que el Señor dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin. Yo estaré con vosotros. No dijo voy a estar una semana, ¿verdad? No, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, ¿verdad? Es eso lo que ha permitido que el enemigo no ha podido vencer a la iglesia, ¿verdad? Pero es importante señalar lo siguiente: Dios es el que ha permitido que Satanás, hermanos, persiga a la iglesia. ¿Por qué decimos que Dios lo ha permitido? Satanás siempre viene siendo, es un agente que busca a destruir aquello que no le es agradable, pero eso que Satanás levanta contra el pueblo del Señor, Dios lo revierte para bien. Por ejemplo, en este caso, usted leía conmigo que dice Satanás, dice acá este versículo: echará a algunos de vosotros a la cárcel. Bueno, ¿y cómo es eso? Que si Dios está con nosotros, ¿por qué es que Dios le permite? Sería una buena pregunta. ¿Por qué es que Dios permite que su iglesia sufra, que su iglesia sea encarcelada, que sea muerta, que sea, diríamos, asesinada, como sucede, como ha sucedido? Entonces, la gran pregunta es eso. Y bueno, ¿y cómo es eso? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la misma palabra. Y nosotros la retomamos siempre. Y eso es así. Pero quiero decirle que la razón por la cual Dios siempre permite a Satanás llevar a cabo lo que son sus, diríamos, sus ataques contra su pueblo, es porque de esa manera Dios quiere ver quiénes son los fieles. Es decir, siempre hay un porqué. De esa manera, Dios va a probar quiénes son los verdaderos creyentes. Quién es el que realmente está convertido, el que realmente le ama, ¿verdad? Porque esto lo podemos apoyar con el caso de Job. Nosotros vemos cómo el Señor le permite a Satanás, sí. Llega Job, imagínense cómo es de enemigo el diablo de los justos, de los santos. Por eso usted y yo debemos de saber que tenemos un enemigo común. Debemos de saber que tenemos un enemigo que nos anda contando los pasos. Y eso no quiere decir que sea omnisciente. Pero a través de sus ejércitos demoníacos, el enemigo tiene controles. El enemigo está atacando, está estorbando, está tentando
a quienes tienta, no va a tentar ni va a atacar en un sentido espiritual a los que están con él. A quien va a atacar es a los que ya se le escaparon de su dominio. Y por ejemplo, en el caso de Job, acá sabemos nosotros que fue Dios el que le permitió. Llega a él y le dice, no te has dado, bueno, el Señor fue el que le dice, ¿no te has dado cuenta, Satanás, de mi siervo Job, que es perfecto? ¿Por qué le dice el Señor? El diablo no le ha dicho nada, pero el Señor conoce qué es lo que el diablo le iba a pedir ahí. Y esa es la razón porque el Señor se le adelanta y le dice, ¿has visto a mi sierva? Le dice, ¿cómo que no? O sea que Satanás iba a pedir la cabeza de Job. Y es ahí donde usted sabe que el Señor le concede, le dice, pruébalo. O sea que te doy la oportunidad, te doy la autorización que lo pruebes, que lo toques, excepto su alma no. No, dicho de otra manera, no lo puedes matar, pero tócalo. Ahí nosotros vemos que Satanás siempre tiene que pedir permiso a Dios para atreverse a tocar a un creyente. O sea que nosotros estamos blindados. El creyente está blindado, aunque no lo crea, pero así es, porque está en la palabra. Porque el diablo fue a pedir permiso y el Señor se lo autorizó. Y ahí nosotros vemos cómo lo atacó. Le atacó por un lado, le empezó a destruir los bienes, la familia, la salud y sucesivamente, hermanos. Pero ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite Dios eso? Porque de esa manera es como Dios va a probar a los creyentes, a los verdaderos creyentes. ¿Damos un amén, iglesia? O sea, él va a probar. Le dice en el capítulo 22 de Lucas, le dice el Señor a Pedro, te han pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido, hay pedidos, así como se lo hizo con Job. Y a saber cuántas veces se lo ha pedido a usted, ¿verdad? Satanás le ha dicho, mira, esa hermanita, yo dámela, la voy a revolcar una temporada. Y sucede que le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Para zarandear. ¿Qué significa zarandear? Es decir, mientras estos hombres tuvieron persecución constante de parte de Satanás. No fue una situación aislada que el Señor le dijo, mira, vas a tener ahí un problemita, pero no te preocupes. No, la vida del creyente está marcada, hermanos, por situaciones adversas, a tal grado que la vida de Pedro y los demás apóstoles fueron vidas tentadas por el diablo. Fueron vidas, hermanos, ¿usted cree que cuando el apóstol Pablo es llevado luego de una terrible azotada a la cárcel, usted cree que ese asunto era así por casualidad? No, claro que no. Allí estaba la mano del diablo. Ahí estaba Satanás, hermanos, queriendo destruir al hombre de Dios. Y eso ha sido la dinámica de Satanás con el pueblo de Dios. Y eso fue lo que le digo. Pero yo he rogado, le dice el Señor, que tu fe no te falte. Y anuncia a tus hermanos lo mismo. Anuncia que hay un diablo que les va a querer hacer la vida imposible, ¿verdad? Pero qué bueno, hermanos, que, ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí batallando. Yo me imagino que Dios está viendo el escenario de los momentos difíciles de su pueblo, de su iglesia, y está viendo cómo Satanás está tratando la manera de
de destruir la fe, de poner zancadilla, de poner tentaciones, de poner desánimo. Por lo menos cuando usted está desanimada, no crea usted que es un asunto aislado. Cuando usted dice ya yo no quiero servir, cuando usted dice ya yo no quiero nada con Dios, cuando usted le va perdiendo el cariño, el amor, la pasión a la vida de Dios, hay alguien que está trasteándole. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay alguien que está afectando su relación con Dios. Cuando le agarre esa chiripiolca, dice que yo ya no quiero ir a la iglesia. Ve acá, por eso estamos estudiando. Estamos viendo cómo le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Para zarandearte, sí, pero no una vez, sino toda tu vida te va a perseguir para hacerte caer, para golpearte, para que desistas de tu fe. Y eso se trasladó dile eso también a tus hermanos para que sepan que el terreno es minado. Entonces la vida del creyente, la vida del cristiano, es una vida de batallas. Esos evangelios que predican que todo es de bendición, esos no son los evangelios originales de la palabra o de la Biblia. Esos son evangelios chabeleados. La iglesia siempre va a estar en el ojo del huracán. La iglesia siempre va a estar, hermanos, siendo acechada. Lo lindo de esto es que no estamos solos. Lo lindo de esto es que Él es fiel y verdadero. Lo lindo de esto es que te olvidará tu madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Él va a estar con su pueblo, Él va a estar al lado nuestro. Y eso lo podemos ver nosotros con Pedro. ¿Cuántas carceleadas tuvo Pedro? Varias. Pero como todavía Pedro no había terminado la obra, la predicación, el Señor lo liberaba, mandaba a su ángel. En el caso de Pedro, en el caso de Pablo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Por eso siempre hay momentos que en el momento de la aflicción uno dice estoy solo. En el momento de la aflicción, de la enfermedad, uno dice nadie conmigo, no está nadie. Todos hermanos que me abrazaban cuando nos damos la bienvenida, falsos, hipócritas, nadie me visita, nadie está conmigo. Probable que así sea, pero hay uno que no te va a dejar. Hay uno que va a estar ahí en el dolor. Es uno que va a estar ahí contigo y con nosotros peleando la buena batalla. Eso tenemos que entenderlo y por eso no tenemos que perder la fe o perder la dinámica de la vida espiritual porque aquel me trató mal, porque aquel me ofendió. No podemos nosotros perder la dinámica. Es más, lo que dice Santiago, dice gozaos en las diversas pruebas. ¿Y cómo se puede gozar uno en las diversas pruebas? ¿Cómo es que se puede gozar? Deme la medicina, hermano. La medicina es que cuando uno sabe que, como dice el mismo Pedro o el mismo Pablo, dice que las cosas, las pruebas por las cuales estamos pasando no son comparables con las glorias venideras. Es decir, en eso es que nosotros nos estimulamos. En eso es que nosotros podemos gozarnos. Es decir, yo estoy pasando, me están persiguiendo, estoy sufriendo, estoy padeciendo esta situación, ¿verdad? Estoy llevando a cabo esta cosa difícil, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros debemos de saber que allí va a estar el Señor. Ahí nos va a bendecir. Por ejemplo, cuando Pablo está ahí en la cárcel, bueno, qué casualidad que ese día hubo un terremoto.
Qué casualidad que ese día hubo un temblor y justamente se cayeron solo las puertas de la cárcel y no se cayeron las paredes, se cayeron las puertas. ¿Y quién andaba por ahí? En principio el diablo dijo a este palabrero, a este loco, fanático, predicador de lo que a mí no me conviene, hoy este día le toca su funeral, este día va a morir. Al contrario, esa noche se mostró el poder de Dios. Esa noche, hermanos, se cayeron las puertas y Pablo siguió predicando la palabra. Damos un gloria a Dios. Entonces cuando nosotros vamos comprendiendo esto, de qué manera el enemigo siempre va a estar probándonos, tocándonos. Dice, media vez le agarre el síndrome del resentimiento. Y por ahí hay algunos que somos viaje de agua, como dice. ¿Qué quiere decir viaje de agua? Que no cuesta nada. Hay a unos que solo con la mirada les da vuelta el diablo. Le dice, fíjate que ella te miró mal, mira, tal vez la otra anda con algún parálisis o así es de la carita algo quisneta, y dice, mira qué feo te mira, y eso es suficiente. Así que no, nosotros debemos de saber que la iglesia tiene que tener músculos espirituales. Nosotros debemos de saber que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Nosotros debemos de saber que somos un pueblo de guerra. Bendito sea el nombre del Señor. Damos un amén, iglesia. Entonces, en este caso, aprendemos, ¿verdad? Que aprendemos en esto, que la iglesia le tocará un camino doloroso por su fe. De esta manera, decíamos, Dios prueba al verdadero. Vamos a ver por qué, con lo cual vamos cerrando. De esta manera Dios prueba a los que dicen ser iglesia. ¿A dónde lo va a probar? ¿A dónde va a ver su fidelidad en la prueba? Porque usted no puede ser. Es fácil ser creyente cuando todo nos sonríe. Es fácil ser creyente cuando no nos duele nada, cuando tenemos todo. Es fácil ser creyente cuando nadie nos ofende. Es fácil ser creyente, pero la cosa es que Dios le da permiso al diablo para hacer pruebas a ver quién es el fiel. Y de esta manera Dios prueba, hermanos, a los que son fieles, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo número 10 todavía, con el cual vamos cerrando, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, pero para ser probados, para que seáis probados. Probados. ¿Y por qué tiene que probar Dios? ¿Dios conoce sí o no el corazón nuestro? Claro que sí. Pero Él quiere, Dios nunca altera sus mismas leyes. Dios nunca pasa por encima su misma palabra. Entonces, aunque Él sabe quién es y quién no es, bueno, te voy a probar. Porque como le pasó al muchacho, aquel joven rico que le dijo, yo cumplo todo. Bueno, entonces le hizo una prueba. Vende lo que tenés y dalo a los pobres y vamos a ver si es cierto que está cumpliendo. O sea, el Señor conoce, pero en este caso usa al diablo. Y es acá donde dice, el diablo echará muchos de ustedes a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, que decíamos pueden ser periodos de 10 tiempos.
10 es un número, llámele perfecto. Dice, pero lo que el Señor dice acá: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea que por eso decíamos a la manera como la fidelidad a Dios se va a probar en las pruebas. En las pruebas. Sé fiel y yo te daré la corona de vida, le dice acá el Señor. Sé fiel hasta la muerte. O sea que esto, usted dirá, bueno, era para aquella iglesia, es para toda la iglesia de todo el tiempo. Sé fiel, ahora nos dice a nosotros, sé fiel, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, no deja un paso atrás por niñería. No des un paso atrás porque te están amenazando por tu fe. No demos un paso atrás por aquello que parece que ya no vamos a salir de esa situación. No renunciemos, porque cuando vemos, estamos orando, sucede, y no vemos la respuesta luego, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, hermanos, renunciamos a nuestra fe. Muchas veces, hermanos, claudicamos en nuestra fe. Pero hoy, esta noche, dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué es lo que sucederá? Y recibirán la corona de vida. El creyente fiel, ¿verdad? El creyente fiel va a ser recompensado con la corona de vida, dice acá. Dicho de otra manera, va a ser recompensado con el premio. ¿Dónde va a ser esto? En el tribunal. Allá dice, vamos a ver qué es lo que tú hiciste. Y por ejemplo, allá en el capítulo 25, verso 22 del Evangelio de San Mateo, aquellos fieles le dice: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que la fidelidad, Dios lo que quiere es la fidelidad de su iglesia. Dios no quiere palabras, Dios quiere hechos. Damos un amén, regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hechos. ¿Verdad? Es decir, que cuando nosotros lleguemos, y nosotros debemos de llegar al final de nuestra vida espiritual, hermanos, contentos. No importa cuál sean las situaciones que hayamos tenido que experimentar, debemos de darle gracias a Dios por las bendiciones y gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios, gracias. Porque esos problemas lo van afinando a uno, lo van probando a uno. Gracias a Dios, pero uno no quiere perder ni un pelo. Uno, ay, Dios no me responde. Y Dios ya me olvidó. No, te está probando. Cuando te pegan una corrida de la iglesia y vos te quedás, Dios te está probando tu carácter. Pero si a vos te dicen: váyase de esta iglesia, y usted se va, usted no pasa la materia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no pasa la materia. Entonces no es un asunto solo de boca, no es un asunto solo de palabra. Dios quiere probar la fidelidad de su pueblo a través de las pruebas. Y para eso ocupa el mismo diablo. Amén. O sea que al final los fieles son los que van a tener su premio. Esos hermanitos que ¿verdad? Le salió ahí por un bulto al varoncito cristiano, le salió un bulto ahí femenino, y él se fue detrás de ese pedazo de carne. No aguantó. El diablo le dijo: este solo le pongo aquí
uno de aquellos que le gusta, le pongo aquí una cerveza de esas medias heladitas y ya se le hace agua a la boca. No estás en lo que estás. Aquí tenés que amarrarte los pantalones. Aquí tenemos que tener carácter. Nosotros estamos en un terreno minado. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla, agarrado de la mano del que puede ayudarnos. Que se oiga un poderoso amén. Así que levanten la mano los resentidos que tenemos. ¿Y por qué se resiente, mi amor? Usted viera lo que me dijo el pastor, usted viera lo que me dijo el coordinador, usted viera qué maltratada me dio. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Probándote está Dios con el hermano ese. Pero salís corriendo. ¿Qué significa eso? No das la medida. Verso 11. De nuevo se insta a los oyentes a poner atención a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dice al vencedor, que es lo que dice el final de este versículo, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos oiga. ¿Por qué apela a los oídos? Porque hay que oír. Los judíos estaban, por eso es que Esteban les dijo, incircuncisos de oído. O sea que es un problema la sordera espiritual. Y por eso aquí nos dice a nosotros, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es decir, allá cuando en el capítulo 20 se llegue todo lo que es a concluir, ¿verdad? Allí los que no estaban escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego con todo el diablo, pero los vencedores, ¿verdad? Vencerán incluso la muerte, porque la segunda muerte no los tocará. O sea que aquí es una motivación tremenda que está haciendo el Espíritu Santo o el Señor mismo para la iglesia sufriente. Y esa es la razón. Estas cartas han sido el combustible para la iglesia de todos los tiempos. Y debe de ser, hermanos, la fortaleza para nosotros. Y gracias a Dios que no nos andan persiguiendo por ser cristianos, pero si llegara el momento, tenemos que ser probados. Y probablemente Dios nos considera y nos está haciendo pruebas pequeñas. Aguantemos las pequeñas para que podamos aguantar las grandes. Cierre sus ojos. Padre,